capítulo 11 trata enteramente sobre el protocolo de enrutamiento de estado de enlace OSPF. En el capítulo 10 vimos todos los fundamentos necesarios para el funcionamiento de este tipo de protocolos, es decir, los protocolos de enrutamiento de estado de enlace. En este capítulo nos vamos a centrar en lo que es OSPF, describiendo sus antecedentes, sus funciones más básicas, cuáles son los comandos de configuración de OSPF, cómo es que trabaja la métrica OSPF, y el proceso de selección para el router designado DR y el router designado de respaldo, el BDR, en redes con accesos múltiples. Finalmente, cómo es que se usan los comandos adicionales de configuración y diagnóstico en OSPF. Bien, OSPF es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace, como ya vimos algo en la introducción en el capítulo 10. Junto con ISIS son los dos más claros ejemplos de protocolos de enrutamiento de estado de enlace. OSPF, algo de historia, empezó en 1987. Fue el inicio de OSPF. Ya más adelante, 2 años después, se publicó la primera versión de OSPF en el estándar RFC 1131. Esa versión era meramente experimental y nunca llegó a implementarse como un estándar final o un protocolo final. Posteriormente, en 1991, sale la versión 2 de OSPF especificada en el estándar RFC 1247. Y OSPF siguió evolucionando hasta llegar a la tercera versión en 1999 con el estándar RFC 2740, que es la versión de OSPF que nosotros utilizamos en la actualidad. En respecto a OSPF podemos decir que tiene una encapsulación especial con mensajes OSPF que contienen información específica para el enrutamiento. Existen 5 tipos de paquetes OSPF, como vamos a ver más adelante. Sin embargo, respecto al tipo de mensaje OSPF, podemos decir que está dividido primero en el encabezado de trama de enlace de datos, el encabezado del paquete IP, los campos que son bastante comunes en los demás protocolos, el encabezado del paquete OSPF, que es lo que lo diferencia con los otros y contiene información específica para el enrutamiento OSPF, y los datos del tipo específico del paquete OSPF. El encabezado del paquete OSPF contiene el identificador del router, el identificador del área y el código del tipo para el tipo de paquete OSPF. Es decir, dependiendo del tipo de paquete OSPF, este código, el código de tipo, tendrá un valor diferente. El encabezado del paquete IP obviamente solo contiene la dirección IP de origen y la dirección IP de destino. El encabezado de trama de enlace de datos asimismo contiene las direcciones locales MAC de origen y de destino. En lo que dijimos, los 5 tipos de paquetes OSPF. El primer tipo, el tipo 1, es el paquete de salud, el Hello, el cual sirve a OSPF para descubrir a los vecinos y construir adyacencias. Funcionamiento similar al que explicamos en el capítulo 10. Un tipo 2 corresponde a un paquete de descripción de la base de datos, un paquete DBD, el cual controla la sincronización de las bases de datos entre los routers. Y esa base de datos es la misma a la cual hicimos referencia en el capítulo 10, respecto al funcionamiento de los protocolos de enrutamiento de estado de enlace. Un paquete tipo 3 se refiere a una solicitud de estado de enlace, un paquete LSR. Este tipo de paquete se envía cuando un router solicita registros específicos de estado de enlace de un router a otro router. Si un router quiere saber sobre información del enlace de otro router. Un paquete tipo 4 es una actualización de estado de enlace. Es decir, la respuesta al paquete LSR es el paquete LSU. Es el paquete que contiene los registros de estado de enlace que han sido solicitados por medio de un paquete tipo 3. Un paquete 5 es un acuse de recibo de estado de enlace. Es decir, es el paquete que reconoce los demás tipos de paquetes. Y a continuación vamos a desglosar el funcionamiento de estos paquetes del OSPF. El primero de ellos es el paquete de saludo, el Hello. La función del paquete de saludo, OSPF,
es tal cual como lo describimos en el capítulo 10, detectar vecinos, en este caso vecinos OSPF, y establecer adyacentes. Publicar pautas acerca de qué routers deben estar de acuerdo para convertirse en vecinos, es decir, coordinar la formación de adyacencias. Este paquete, el hello, también es utilizado por redes de accesos múltiples para elegir al router designado y al router designado de respaldo. El contenido de un paquete hello, un paquete de saludo, es, en principio, el identificador del router que realiza la transmisión. El saludo en OSPF generalmente se da por transmisiones multicast y los envíos son cada 30 segundos. Dentro de esto nace el concepto de intervalo muerto, que es el tiempo en el cual debe transcurrir antes de que un vecino se considere inactivo. Y por defecto este tiempo es 4 veces el intervalo de saludo, es decir, 120 segundos. Cada router va a enviar cada 30 segundos un paquete de saludo hacia los demás routers para ver para si son sus vecinos y formar sus adyacencias. Si es que no recibe una respuesta pasados 120 segundos, entonces esto se conoce como intervalo muerto. Y pasado este tiempo, el router va a considerar a ese vecino como inactivo. La información que contienen los paquetes de protocolo de saludo puede ser utilizada para seleccionar el router designado y el router designado de respaldo, esto en redes de acceso múltiple. El router designado ODR es el router responsable de la actualización de todos los otros routers en OSPF. Esto para evitar saturaciones en el ancho de banda, como vamos a ver más adelante. Y también esta información sirve para designar el router designado de respaldo o BDR, que es el router que asume las responsabilidades del router designado en caso de que este router, el designado, falle. Bien, dentro de los otros tipos de mensaje que maneja OSPF están los LSU y los LSA. Los LSU y LSA se conocen como la primera la función de una actualización de estado de enlace, que es utilizada para entregar notificaciones del estado de enlace de cada router. Y el LSA es la función de una notificación del estado de enlace, que contiene información acerca de los vecinos y los costos de las rutas. OSPF, respecto a su algoritmo, se basa en el algoritmo SPF Dijkstra, el cual vimos en el capítulo 10. Los routers OSPF, los routers que corren el protocolo OSPF, construyen y mantienen la base de datos del estado de enlace que contienen las LSA recibidas de otros routers, tal cual como lo vimos en el capítulo 10. Respecto a la distancia administrativa, OSPF tiene por defecto una distancia administrativa de 110. OSPF también incluye características de seguridad, es decir, la autenticación en OSPF. El objetivo de esta autenticación OSPF es encriptar y autenticar la información de enrutamiento. Los mensajes de enrutamiento que circulan a través de la red, como el protocolo OSPF, tienen la capacidad de ser encriptados, de ser autenticados. Esto es una configuración propia de cada interfaz. Y los routers aceptan únicamente información de enrutamiento e información OSPF de otros routers que han sido configurados con la misma contraseña de encriptación o la misma información de autenticación. Esta característica permite, en principio, evitar que alguien capture estos mensajes y conozca información detallada de la topología de la red, porque recordemos que OSPF es capaz de construir toda la topología de la red. Asimismo, esta es una forma de control en la configuración de OSPF para ver que solamente los routers configurados con la misma contraseña sean capaces de comunicarse con otros routers configurados de igual forma. Bien, para la configuración básica de OSPF utilizamos la misma topología que hemos ido viendo en los anteriores protocolos de enrutamiento, con un esquema de direccionamiento IP con direcciones IP no contiguas y con direcciones utilizando máscaras de longitud variable.
Para habilitar el OSPF, lo primero que debemos hacer es ingresar dentro del router al modo de configuración global. Dentro de este modo de configuración global, utilizamos el comando router. El comando router para habilitar un proceso de enrutamiento, seguido del comando OSPF, router OSPF. Y a continuación vamos a escribir un número que es el identificador del proceso. Un número entero, un número significativo, que tiene como rango el 1 y el 65.535. Este número significa el identificador del proceso interno del router. Y no necesariamente tiene que tener coincidencia con otros routers que estén corriendo el protocolo OSPF. Una vez que hemos iniciado el proceso OSPF dentro del router con el comando router OSPF, seguido del identificador del proceso, vamos a ingresar al modo de configuración de enrutamiento, es decir, con el indicador de los comandos config router. Dentro de esto podemos utilizar el comando network, tal cual como utilizamos en los demás protocolos de enrutamiento, en donde con el comando network debemos especificar primero la dirección de red que queremos publicar como base del enrutamiento. La máscara comodín, que de manera sencilla podemos entenderla como el inverso de la máscara de subred, y el identificador del área. El área se refiere al área OSPF, y el área OSPF es un grupo de routers que van a compartir información sobre el estado de enlace. En anteriores protocolos de enrutamiento, a la hora de configurar el protocolo de enrutamiento, agregábamos un área de enrutamiento, pero en este caso, ese número se va a referir exclusivamente al identificador del proceso. Y el área del enrutamiento lo definimos aquí en el comando network. Dentro del ámbito del OSPF, se considera el concepto de identificador de router como la dirección IP utilizada para identificar a un router. Y se consideran tres criterios para derivar este identificador del router. El primero dice que debemos utilizar la dirección IP configurada con el comando router ID de OSPF, es decir, una dirección manualmente ingresada con el comando router-id. Si utilizamos este comando, la dirección IP que ingresemos como identificador del router tiene prioridad sobre las direcciones de las interfaces loopback y las interfaces físicas. El segundo criterio, si es que no utilizamos el comando router-id, el router va a elegir la dirección IP más alta de cualquiera de las interfaces loopback. Y si es que no hay interfaces loopback configuradas, como tercer criterio, se va a utilizar la dirección IP más alta de cualquiera de las interfaces activas. En algunos comandos para ver cuál es el identificador del router OSPF son el Show IP Protocols, el Show IP OSPF y el Show IP OSPF Interface. Cualquiera de estos tres comandos nos van a mostrar, como vemos aquí, cuál es el identificador de cada router para el OSPF. Y como vimos en el capítulo 10, los protocolos de enrutamiento de estado de enlace trabajan con un algoritmo derivado del Hijastra para obtener la ruta más corta en su topología de red. Este algoritmo, el de la ruta más corta de Dijkstra, necesita un identificador para cada uno de los nodos de la red. Y en ese sentido, el identificador del router ayuda a construir la topología de cada red respecto a la ruta más corta. Es decir, identifica cada router como un nodo único, a pesar de que tenga varios enlaces. Por ejemplo, en el caso de router 2. Router 2 tiene 3 direcciones IP en cada uno de sus enlaces, pero para el algoritmo debe considerarse al router 2 simplemente como una unidad, como un nodo único, como un identificador único. Y ese identificador de router es lo que significa eso. Es el identificador que ayuda al algoritmo a dar a cada uno de los routers un identificador único, de manera que pueda correrse el algoritmo para obtener la ruta más corta. En lo que dijimos respecto a la selección de ese identificador del router.
Si es que no utilizamos el comando router ID, esa dirección identificador del router se va a obtener de las direcciones loop, la dirección más alta de las interfaces loop. Si es que, repito, no hemos configurado con el comando router ID una dirección IP. En el caso más extremo, si es que no hayamos configurado con router ID y el router no tenga interfaces loopback, se va a obtener de la dirección IP más alta de todas las interfaces del router. Sin embargo, es recomendable siempre configurar interfaces loopback cuando trabajamos con OSPF. Esto debido a que un enlace puede fallar. Si es que no estuviese configurado la interfaz loopback, una interfaz física puede fallar. Por lo tanto, esto haría que ese router aparezca invisible dentro del algoritmo, es decir, no pueda ser considerado como parte del algoritmo, lo cual puede afectar a la estabilidad de OSPF. Para diagnosticar el funcionamiento de OSPF, para verificar el funcionamiento tenemos también algunos comandos. Por ejemplo, show IP OSPF neighbor. Este comando que nos va a mostrar información respecto a la adyacencia de los vecinos que están conectados a este router. Algunos otros comandos adicionales, por ejemplo el show IP protocols, que muestra entre otras cosas el identificador del proceso OSPF dentro del router, el identificador del router para el algoritmo, el router de red que está notificando y la distancia administrativa. Con show IP OSPF podemos ver también el identificador del proceso, identificador del router, información del área OSPF, cosa que no se ve con show IP protocols, y la última vez que se calculó el algoritmo Dijkstra SPF. El show IP OSPF interface muestra el intervalo de saludo, la cantidad de segundos en la cual se envía un intervalo de saludo y el periodo de intervalo muerto. Bien, analizando la tabla de enrutamiento respecto a OSPF, las rutas que están marcadas con el código O al inicio de cada ruta indican que esa ruta es propia de OSPF, ha sido obtenida a través de OSPF. Y en la tabla de enrutamiento podemos ver que OSPF no resume automáticamente los límites de red principales. No tiene activado el autosumar. En la métrica de OSPF es el costo. OSPF utiliza el costo como métrica para determinar la mejor ruta. Y respecto al algoritmo, la mejor ruta va a ser la que tenga el costo más bajo. Y este costo en términos de la red significa el ancho de banda o está basado en el ancho de banda de una interfaz. Y se calcula, para calcular el costo, tenemos una fórmula en la cual se considera 10 a la 8 dividido entre el ancho de banda. El ancho de banda de referencia es 100 megabits por segundo por defecto. Este ancho de banda, esta métrica, este costo puede modificarse a través del comando AutoCostReferenceBandwidth. Y en la tabla pueden ver respecto al tipo de interfaz, respecto al tipo de enlace, cuál es la forma en que se calcula el costo respecto al ancho de banda. Bien, podemos ver ahí cómo es que respecto a cada enlace y su propio ancho de banda se calcula el costo. Y el costo desde un router hasta otro router que no esté directamente conectado va a ser el valor acumulado de todos los routers que estén en el camino. Por ejemplo, el costo del router 1 para llegar al router 3 implicará por un lado este enlace directo y para el algoritmo se calculará el costo de aquí más el costo de aquí, es decir, el costo del enlace del router 1 al router 2 y el costo del enlace del router 2 al router 3. De esa forma, OSPF escogerá entre esos dos costos cuál es el enlace más óptimo. Por lo general, la velocidad real de un enlace es diferente al ancho de banda por defecto. Obviamente esto hace necesario que nosotros debamos considerar que el valor del ancho de banda refleje la velocidad real del enlace. Es por eso que este valor es modificable con el comando que vimos anteriormente. Y para ver el valor que está por defecto en cada interfaz, podemos utilizar el comando showInterfaces, el cual nos muestra el ancho de banda configurado para cada interfaz. Bien, y lo que dijimos, en algunos casos es necesario
que el ancho de banda que está configurado refleje el ancho de banda real que se tiene en el enlace. Es por ello que para modificar ese valor por defecto tenemos el comando bandwidth. El comando bandwidth dentro del modo de configuración de interfaz del router puede modificar el ancho de banda por defecto para ese enlace, para que este nuevo ancho de banda sea más útil al algoritmo del OSPF. Asimismo, el comando IPOSPF-cost permite especificar directamente el costo de la interfaz respecto al algoritmo. Bien, estos dos comandos, los que vimos anteriormente, tienen como trasfondo el mismo significado, es decir, modificar el costo en el algoritmo. Sin embargo, se diferencian respecto a que el comando IPOSPF-cost establece un costo fijo en un enlace. Le da a un enlace un costo fijo, es decir, ya no se calcula. En cambio, el comando bandwidth implica calcular el costo del enlace a través del ancho de banda que nosotros hayamos configurado. En las redes de accesos múltiples, OSPF define 5 tipos de redes. Las redes punto a punto, las redes de acceso múltiple con broadcast y las redes de acceso múltiple sin broadcast, las redes punto a multipunto y las redes enlace virtuales. Son los 5 tipos de redes en los cuales OSPF realiza diferenciaciones para su funcionamiento. En la segunda y la tercera, es decir, las redes de accesos múltiples, existen dos desafíos que hacen que el OSPF deba tener cuidado en su funcionamiento. Bien, aquí podemos ver una red de acceso múltiple, donde tenemos 5 routers conectados a un switch, todas con sus respectivas adyacencias. Sin embargo, el switch hace como centro de estos 5 routers. Entonces aquí surge el problema de las adyacencias. Fíjense cuántas adyacencias se están formando. Y en estas múltiples adyacencias existe la posibilidad de que haya una inundación masiva de paquetes LSA. Es decir, el ancho de banda se sature. Esta inundación masiva de LSA implica de que por cada LSA que se envía hay una QC de recibo enviado de vuelta. Y al ser este proceso una inundación, va a haber un consumo elevado del ancho de banda y por lo tanto un tráfico caótico. Y por ello, en este tipo de redes, las redes de accesos múltiples, OSPF tiene una solución: manejar un router designado y un router designado de respaldo. El router designado, el router DR, es el responsable de las actualizaciones LSA. Es el que dirige cómo se envían estas actualizaciones. Y el router designado de respaldo está ahí en caso de que falle el router designado. Para la selección de quién va a ser el router designado y el de respaldo en redes de acceso múltiple, se escogen los routers a través del mensaje hello que escribimos anteriormente. Una vez que se ha escogido al router designado y al router de respaldo, entonces los routers que no están designados, los otros routers, van a enviar los paquetes LSA a una dirección multicast al router designado y al router designado de respaldo. Posteriormente, el router designado va a reenviar esas LSA a través de otra dirección multicast a todos los demás routers. Es decir, en principio se designa quién es el router designado y quién es el router designado de respaldo. Una vez que se tiene esos dos routers, los otros routers, los que no son ni router designado ni router designado de respaldo, envían a través de un multicast su información LSA a esos dos routers, el que es designado y el designado de respaldo. Una vez que el router designado y el de respaldo han recibido esa información, el router designado reenvía esas LSA a través de una dirección multicast a los demás routers para reenviar las actualizaciones LSA. El proceso de selección del router designado y el de respaldo no ocurre en redes punto a punto. Es decir, esta red de aquí respecto a SPF se considera punto a punto, porque entre los routers no hay ningún intermediario. Los enlaces son directos entre routers. Esa se puede considerar una topología punto a punto de 3 routers.
El manejo del router designado y el router designado de respaldo solamente ocurre en redes de accesos múltiples. Y una red de acceso múltiple es esta de acá, en donde entre los routers no hay un enlace directo, sino hay un enlace a través de un intermediario. En este caso, para llegar de router A a router B, hay un intermediario, que es este switch. Lo mismo con router B, router C, y router A y router C. Bien, para la selección del router designado y el de respaldo, se considera, primero, que el router designado es el router con la prioridad de interfaz USPF más alta. Y el de respaldo es el router con la segunda prioridad de interfaz USPF más alta. Si es que ambas prioridades son iguales, se utiliza el identificador del router más alto para romper dicha igualdad. Bien, ¿cuál es el momento en el cual se selecciona el router designado y el router designado de respaldo? El momento en el cual se hace esa designación es apenas se habilite la interfaz del primer router en una red de accesos múltiples, es decir, con el mensaje hello. Cuando se elige un router designado, este permanece como router designado hasta una de las siguientes situaciones: que este router falle, o el proceso USPF en este router falle, o la interfaz de accesos múltiples hacia este router designado falle. En esos tres casos, será el router designado de respaldo quien asuma la responsabilidad del router designado y se escoja un nuevo router designado de respaldo. Bien, el proceso de selección del router designado y el router designado de respaldo puede ser manipulado. El administrador de red puede influir en este proceso, realizando uno de los siguientes procesos. Es decir, primero iniciando el router designado, luego iniciando el router designado de respaldo y luego arrancando los demás routers. O apagando la interfaz en todos los routers, utilizando el comando no shutdown en el router designado y luego en el router designado de respaldo. Y por último, en los demás routers. De esa manera se puede influir en la selección del router designado. Bien, la prioridad de la interfaz USPF para la selección del router designado también puede ser manipulada, utilizando el comando IP-USPF Priority Interface, el cual va a dar a la interfaz del router, de acuerdo a lo que el administrador considere necesario, una prioridad más alta para que ese router sea considerado como router designado. OSPF también permite la redistribución de una ruta por defecto. En redes en las cuales hay un único enlace de salida hacia un OSP, entonces el router de borde de sistema autónomo, el router boarding, como vimos anteriormente, es utilizado para propagar una ruta por defecto. Para ello se utiliza el comando Default Information Originate. Y el router que esté configurado como Default Information Originate va a propagar a los demás routers que tengan configurado OSPF que una interfaz de ese router es la interfaz de salida hacia un ISP. Y en el OSPF también puede ajustarse de acuerdo a las necesidades que el administrador de red considere necesarios. En algunos casos las velocidades de los enlaces son mayores a las velocidades por defecto configuradas. Entonces se utiliza el comando AutoCost Reference Bandwidth para solucionar este problema. En OSPF también se puede modificar los temporizadores, es decir, los tiempos de intervalo entre el mensaje hello y el intervalo muerto. Esto con el comando IP-USPF Hello Interval para modificar los intervalos del mensaje de saludo y el comando IP-USPF Dead Interval para configurar los tiempos respecto al intervalo muerto. En resumen, la RFC 2328 es el estándar que describe los conceptos y las operaciones de estado de enlace en OSPF. OSPF es un protocolo de enrutamiento de estado de enlace que utiliza a un router designado y un router designado de respaldo en redes de acceso múltiple para solucionar el problema de la inundación. Estos dos routers, el designado y el designado de respaldo, son seleccionados a través de la prioridad más alta del identificador de enlace y luego del identificador del router.
y esos valores pueden ser modificados para que el administrador de red influya en la selección del router designado y el router designado de respaldo. OSPF utiliza 5 tipos de saludo: el paquete hello o de saludo, el paquete descriptor de base de datos, el DVD, que incluye la información de la base de datos en OSPF, el paquete de solicitud de estado de enlace, el paquete de actualización de estado de enlace en respuesta a la solicitud anterior, y un paquete de reconocimiento de estado de enlace para diferenciar estos tipos de paquetes. OSPF trabaja como métrica al costo, el costo calculado con una fórmula que relaciona el ancho de banda de cada enlace en cada router. En OSPF, el menor costo implica una mejor ruta. Y para configurar OSPF en un router, utilizamos el comando router OSPF seguido de un número entero significativo que es el identificador del proceso. Y para agregar redes para que se publiquen con OSPF, utilizamos el comando network, en la cual se incluye la dirección de red, la máscara comodín y el área de enrutamiento, el área en la cual está funcionando el router OSPF. Para verificar la configuración OSPF, tenemos los siguientes comandos: el show IP protocol, show IP route, show IP OSP interface y el show IP OSPF network.